Hermano Fernando, tiene su tiempo. Gracias, hermana Regina. Sí, vamos a avanzar ahí mientras tanto, a ver si el hermano logra corregir un poco su conexión, de pronto ubicarse en otro lugar. Confiamos de que va a poder dar su tema que es tan importante. Entonces vamos a continuar. Como usted lo mencionó, hermana, el tema que tengo preparado para ustedes tiene relación con el ejemplo de Elías y la oración que se debe tener, sobre todo en estas etapas finales de la historia en que vivimos. Tomar el ejemplo de Elías y tomar algunos versículos de la Biblia, del Espíritu de Profecía, para darle sustento al tema, darle peso en cuanto a las referencias. Así que hagamos una oración cortita para que el Señor nos ilumine. Amado Padre Celestial, damos gracias por las inmensas bendiciones que recibimos diariamente de ti. Pedimos el consejo de tu Espíritu Santo a repasar un poco lo que tiene que ver con la oración de los últimos tiempos, Señor, en que vivimos. Oramos y confiamos en la respuesta que tú nos entregas, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Tengo una presentación para compartir, pero antes de compartir la presentación de diapositivas, quiero irme a un texto que es bastante conocido, ya lo hemos leído varias veces, que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo número 5, así que acompáñenme allí en Santiago 5. Quiero introducirlo y quiero también terminar con este texto. Allí menciona a Elías de forma especial en cuanto a la oración y en cuanto a su condición. En Santiago 5. A partir del versículo 13. Y dice allí: ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Voy a hacer una pausa ahí. O sea que aquí hay un contexto de unidad de iglesia, supliendo necesidades, ¿cierto? Hay algún afligido, hay algún enfermo, únjanle con los ancianos, y la oración de fe dice que salvará al enfermo, y más allá de eso, dice que también le perdonará al Señor los pecados, ¿cierto? Entonces, vemos un contexto de iglesia aquí unida. Sigo leyendo el versículo 16. Confesaos vuestras faltas unos a otros. Seguimos en el mismo concepto de unidad de iglesia. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros. Nuevamente la oración aparece. Rogar no solamente por los enfermos y los que están necesitados de consolación, sino que oremos entre nosotros, que también estamos enfermos y también necesitamos consolación, no solamente los de afuera. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ahora menciona a Elías. Ahí viene Elías. Versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Allí lo menciona como un hombre que estaba sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras. Nosotros tenemos pasiones que nos dominan. Y el Señor nos promete dominar las pasiones, no lo contrario, ¿cierto? Y eso es otro tema. Avancemos. Dice, y hablando de Elías, y oró fervientemente. Aquí vemos que la oración de Elías era ¿qué? Era ferviente. Oró fervientemente. Que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mire que la oración de Elías, yo quiero tratar de en pocas palabras resumir qué pasó con la oración allí. Elías primero oró para que no lloviera, ¿cierto? Y uno se pone a pensar, es complicado entender esto, ¿no? ¿Por qué oró para que no lloviera? Y con los textos que tengo en la diapositiva lo van a esclarecer bastante. Él oró básicamente porque necesitaba que el pueblo reaccionara, iba a reaccionar con la sequía, iba a entender que dependían de Dios, ¿cierto? Por eso él estaba orando para que no lloviera. Y después dice el versículo 18, y oró nuevamente, ¿cierto? Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea, después de que oró para que no lloviera, después oró para que lloviera, para que se mostrara el poder de Dios. Y finaliza el versículo 19 y 20 diciendo, hermanos, si alguno de vosotros errare de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Después viene aquí una misión, un cometido. Y aquí estoy resumiendo el tema que vamos a exponer. Después de que entendamos todo esto, oremos por los hermanos, estemos unidos, ¿cierto? En oración y en acción también.
Estamos conversando en el día de hoy con mi esposa ese tema de la necesidad de estar supliendo necesidades de nuestros hermanos. Entonces, cuando logramos tener ese ambiente, ese ambiente previo, después dice que tenemos que preocuparnos para que la gente se vuelva a Dios, ¿cierto? Primero, desde casa, estamos bien en casa, después nos salimos a buscar gente que está necesitando del Señor. De hecho, ese concepto lo tiene Jesucristo mismo, que se lo da a los discípulos. Primero empiecen por casa y después vayan hasta lo último de la tierra. Entonces, ahora sí voy a compartir pantalla. Y compartir pantalla. Ya. Ahí se ve, ¿cierto? Una Biblia que está ahí como en... Dice allí, la oración de los últimos días, el ejemplo de Elías. Aquí está el texto de Santiago que ya lo leímos, así que vamos a avanzar. La oración y la ganancia de las almas. Mire, hermano, estos textos... me adelanté mucho. Acá. Estos textos que son los 3 primeros, fueron extraídos de la misma revista que estudiamos en estos 10 días, ¿cierto? Mañana se termina. Hoy, ¿cierto? Hoy se termina. Extraído del día número 3, si lo quieren buscar. Allí dice, la oración y la ganancia de las almas. Este título yo lo coloqué de acuerdo a lo que está ahí en el párrafo. Dice, habiendo tantos que están en tinieblas, hay muchos siervos que no se preocupan ni pierden el sueño por esa situación. Y lo coloca en signos de admiración, o sea, como en este periodo de tanta tiniebla, ¿por qué hay muchos que no se preocupan ni pierden el sueño por esta realidad? Hay miles que se gozan en la gran luz y en las preciosas oportunidades que disfrutan, pero no hacen nada, ya sea con su influencia o su dinero, para alumbrar el sendero a otros. Y esto me hace acordar de que Elena de White pasaba muchas horas en la madrugada orando por las personas. En el primer tomo de testimonios para la iglesia, ella menciona que tenía un grupito de amigas, estaba muy joven en esa época, ella se preocupó porque las personas que quería del grupo más cercano de ella se interesó para que entraran en el evangelio. Dice que oraba y pasaba noches enteras orando por estas personas. Increíble cuando ustedes leen ese relato allí, dice que de todo este grupo de oración que tenía una lista allí, dice que todos se convirtieron al Señor, dice, menos una sola persona. Me hizo acordar que es la misma expresión que está en Juan 17. Dice Jesucristo cuando ora a su Padre Celestial, dice, tú me los has dado y ninguno de ellos se perdió, sino solamente el hijo de la perdición. Y mire que esto se vio en la misma condición de oración de Elena de White. Y debe ser nuestra preocupación, pasar noches, pasar horas orando por ejemplo, ahora estamos orando por 5 personas, dedicarle mucho tiempo a la oración de esas personas, porque desafortunadamente no vemos los resultados que esperamos. ¿Y por qué? Vamos a mirar la realidad del por qué no vemos estos resultados. Dice allí la misma revista, en el mismo día, número 3, dice, para rescatar a otros necesitan renunciar al yo y estar dispuestos al sacrificio personal, siguiendo el ejemplo de Jesús, que se hizo pobre a fin de que por su pobreza podamos ser enriquecidos. Estos textos que estoy leyendo son extraídos del Espíritu de Profecía, por si acaso. Entonces, se requiere despojarnos del yo y se requiere un espíritu de sacrificio personal, ¿cierto? Posiblemente de ir a ciertos lugares que son complicados, posiblemente de sacrificar un poco de nuestras horas para ir a atender alguna necesidad, ese tipo de cosas. Cristo es mejor glorificado por los que sirven con inteligencia. Y yo quiero conectar este tema con lo que habló Emita, y lo encontré genial lo que predicó Emita, y encuentro que tiene una relación bastante estrecha, porque allí está diciendo lo siguiente la revista, que de hecho ahí termina el día número 3, dice, la ignorancia no puede estimular ni la humildad ni la espiritualidad de ningún profeso seguidor de Cristo. O sea, el Señor nos está, de acuerdo a este texto, nos está invitando a que dejemos de ser ignorantes, ¿cierto? Porque la ignorancia no estimula la espiritualidad. Está bien explícito. Dice, las verdades de la palabra de Dios serán mejor apreciadas por un intelectual que sea creyente sincero. Cristo puede ser mejor glorificado por los seres que le sirven con inteligencia. Y eso me hace acordar de Romanos 12, que dice que Pablo dice que necesitamos ofrecer
nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, ¿cierto? Aquí habla de la inteligencia, de la razón. Y yo cuando leí esto me pareció importante traerlo a colación en este tema, para que no nos sintamos ignorantes, porque algunos hermanos de repente por su condición de estudio, posiblemente no llegaron a estudiar a un nivel avanzado, se sienten que no tienen una condición intelectual importante. Pero aquí vamos a través de la Biblia, el Espíritu de Profecía, a mostrar a qué se refiere este texto cuando habla de los intelectuales. Dice allí en Deseado a todas las gentes lo que se considera la verdadera educación. ¿A qué se refiere el Señor cuando se habla de la persona intelectual? Dice, en el contexto de la vida de la época cuando nace Cristo, en ese contexto está hablando el Deseado a todas las gentes, dice, lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Y yo pienso que eso pasa hoy mismo también. Bajo la preparación que daban los rabinos, y por eso lo subrayo, las facultades de la juventud eran reprimidas, su intelecto se paralizaba y estrechaba. Entonces lo que se considera como educación superior, yo voy a hablar en nuestra época, muchas veces paraliza y reprime las facultades de la humanidad, no solamente la juventud de la humanidad, metamos aquí a toda la humanidad. Se reprimen. Y cuando se habla acerca de las facultades, porque hice una investigación acerca de a qué se refiere Elena de White con las facultades, habla de las facultades físicas, mentales y espirituales. Y dar la solución o la receta, hablándolo en palabras coloquiales, de cómo poder fortalecer las facultades físicas, mentales y espirituales. En pocas palabras nos está dando la receta para que seamos intelectuales como el Señor quiere que seamos intelectuales en la educación celestial. Dice allí en el mismo libro Deseado a todas las gentes que Jesús hace inteligente al que llama. Y por eso digo que aquí quiero mencionar a las personas que posiblemente no tuvieron la oportunidad de estudiar en grandes escuelas o universidades. El Señor llamó a pescadores y los volvió los más inteligentes de esta tierra. Voy a leerlo, dice, Jesús eligió a pescadores sin letras porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres de capacidad innata, humildes, susceptibles de ser enseñados, hombres a quienes él podía educar para su obra. En las profesiones comunes de la vida, y aquí yo creo que todos nos metamos aquí, cada uno tiene una profesión, ¿cierto? O un oficio. Dice, hay muchos hombres que cumplen sus trabajos diarios inconscientes de que poseen facultades que si fuesen puestas en acción, los pondrían a la altura de hombres de los hombres más estimados del mundo. Se necesita el toque, y aquí lo subrayé, se necesita el toque de una mano hábil para despertar estas facultades dormidas. Nuevamente habla de las facultades. Muchas veces están dormidas las facultades y el Señor nos llama a que despertemos las facultades que están dormidas y nos volvamos intelectuales en lo que respecta al reino de los cielos. Dice, a hombres tales llamó Jesús para que fuesen sus colaboradores y les dio las ventajas de estar asociados con él. Ahora, ¿cómo fortalecer las facultades mentales, morales y espirituales? La receta está en 4 líneas que tengo allí. Dice, la comunión con Dios por medio de la oración desarrolla las facultades mentales y morales. Mire, ¿cómo se despiertan estas facultades dormidas? Que lo mencionó Emita, por medio de la oración, ¿cierto? Por medio de la oración que desarrollamos las facultades mentales y morales. Y las espirituales se fortalecen mientras cultivamos pensamientos relativos a las cosas espirituales. Entonces, resumiendo, mediante la oración y pensar en las cosas del espíritu, como dice Romanos 8, podemos fortalecer nuestras facultades, tanto físicas, mentales y espirituales, ¿cierto? La receta está bastante sencilla. Oremos y pensemos en las cosas de arriba, como dice también Colosenses capítulo número 3. El ejemplo de Jesús. ¿Él cuidaba sus facultades? Claro que sí. Dice, mientras Jesús trabajaba en su niñez y juventud, su mente y su cuerpo se desarrollaban. Y aquí lo subrayo, dice, no empleaba temerariamente sus facultades físicas. O sea, no abusaba de sus facultades físicas, porque la mente está asociada al cerebro. El cerebro es algo físico y la mente funciona con algo físico. Y dice que no empleaba temerariamente sus facultades físicas, sino de una manera que las conservase en buena salud, a fin de ejecutar el mejor trabajo en todo ramo. O sea que tenemos que cuidar y no abusar, incluso para las cosas buenas, tenemos que ser prudentes y no abusar de nuestro cuerpo y nuestra mente en la obra del Señor, como lo dicen textos que vienen a continuación. Bueno, aquí habla de la intemperancia, dice,
yo voy a irme, para poder darle hilo al tema, me voy a avanzar un poquito allí, acerca de los líderes. Dice, todo, en el contexto de los líderes, está hablando el de a toda la gente, los líderes espirituales. Dice, todos los que aplican las leyes deben ser observadores de ellas. Está hablando en el contexto del liderazgo de la iglesia. Aquí habla los líderes, los que están liderando a la iglesia en sus diferentes departamentos. Dice, deben ser hombres que ejerzan dominio propio. Necesitan tener pleno goce de sus facultades, y vuelvo a mencionarlas, físicas, mentales y morales. Ahora aquí incluye las morales, a fin de poseer vigor intelectual y un alto sentido de justicia. O sea, necesitamos ser temperantes para que nuestras facultades físicas, mentales, espirituales, morales, estén con un vigor importante para poder darle un alto sentido a la justicia. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Elías? Cuando vamos avanzando se van a dar cuenta cómo impresionantemente tiene bastante relación. Allí dice, desea a toda la gente, es página 329. Por el tiempo yo voy a leer lo que está subrayado para que pueda exponer todo el tema completo. Dice, porque de esta manera, o sea, cuando nosotros abusamos de nuestras facultades en la obra de Dios incluso, cuando estamos llenos de tanta tensión por las actividades de la iglesia muchas veces, dice allí, de esta manera se descuida la piedad personal y se agobian las facultades de la mente, del alma y del cuerpo. O sea que incluso cuando estamos trabajando mucho para el Señor, podemos caer en el error, y Satanás es muy sabio en esto, es muy sutil su trampa, porque Satanás coloca en la mente de nosotros, pero estamos trabajando para el Señor. Pero dice que allí descuidamos la piedad personal y se agobian las facultades de la mente y del alma y del cuerpo. ¿eh? Se exige abnegación de los discípulos de Cristo y ellos deben hacer sacrificios. Y ahí viene el pero deben tener cuidado, no sea que por su exceso de celo, Satanás se aproveche de la debilidad humana y perjudique la obra de Dios. Y aquí habla de la debilidad humana, y esto está en íntima conexión con lo que estudiamos ya en la escuela sabática hace unas semanas atrás. Me acuerdo que el título de ese día era la carne, se me olvidó el título de ese día, cuando Cristo se hizo carne. Estaba mencionando allí la escuela sabática de lo que era la naturaleza humana de Cristo. Dice que él recibió una carga, ¿cierto?, de aquella degradación de la humanidad por 4000 años y toma la naturaleza en su estado caído, sin tener la tendencia al mal. Claro, ahí lo ratifica la escuela sabática. Y Elena de White menciona que esa naturaleza humana que él toma se refiere a la debilidad física del ser humano. O sea, esas facultades físicas, mentales y morales estaban degradadas ya. Y cuando yo leí esto, incluso fue chocante para mí poder leer, y esto de un texto inspirado, de que Cristo tomó una degradación incluso en lo moral. Y yo decía, pero ¿por qué como Cristo en lo moral? Y cuando me fui al detalle de lo que significa la moral, es la percepción de entre lo bueno y lo malo. O sea, Cristo tuvo que dedicar tiempo y cuidado a sus facultades para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y ahí entendía a qué se refería esto. Y en medio de esa debilidad humana que él toma, él tuvo que tener bajo dominio sus facultades y cuidar esas facultades, porque en la facultad de la mente y del cuerpo y de lo espiritual estaba el poder discernir la realidad que estaba viviendo y poder aportar, que justamente a eso vino, ¿no?, a dar su vida por nosotros y a entregar un plan de salvación. Dice allí, nuestras malas decisiones también desperdician nuestras facultades. Entonces voy a leer nomás lo subrayado. Dice, no debemos sumirnos en dificultades descuidando los medios que Dios ha provisto y usando mal las facultades que nos ha dado. ¿A qué se refiere esto? Para hacerles un resumen. Cuando nosotros tomamos malas decisiones, viene una consecuencia, y esa consecuencia involucra en invertir más tiempo, esfuerzo físico, esfuerzo mental, a resolver todo el daño que hemos hecho por nuestra mala decisión. Entonces ahí desperdiciamos nuestra capacidad física, mental, dedicando a resolver problemas, ¿cierto? En vez de estar dedicando esas facultades físicas, mentales y espirituales para orar, para atender a las necesidades de las personas, para otras cosas, para avanzar en el reino de Dios, ¿cierto? Me voy a devolver aquí algo que no leí. Aquí, la intemperancia, dice, cuando nosotros abusamos de nuestro cuerpo, cuando nuestras facultades mentales y morales nos dominan en vez de lo contrario, ¿no? Dice allí, mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene
a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Y aquí me empiezo a meter ya con Elías. Cuando nosotros somos intemperantes y cuando nuestras facultades no las cuidamos, sino que las descuidamos, dice que Satanás viene, toma control y nos es imposible apreciar las cosas de valor eterno. Empezamos a entender por qué hay tanta frialdad en la iglesia, porque hemos descuidado nuestras facultades físicas, mentales, morales y espirituales. Y esto hace que no veamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que no contemplemos las cosas de valor eterno a tal punto que suceda lo que ya leímos al comienzo de esta exposición, nada nos quita el sueño, como que la gente está perdiéndose literalmente en el pecado y nosotros dormimos como si nada y no nos desvela el hecho de que nuestros vecinos, familiares están perdidos porque no han conocido el evangelio. Entonces, ¿y esto por qué? Por la intemperancia. Nuestras facultades mentales no están logrando identificar el problema tan grave que hay a nuestro alrededor y incluso en nuestra misma iglesia. Aquí ahora sí continúo donde estábamos. La contemplación del amor de Dios, ya vamos en el descenso del tema. Cuando contemplamos el amor de Dios, esas facultades que están dormidas, acordémonos que estamos hablando de las facultades que están allí adormecidas. ¿Cómo las despertamos? Contemplando el amor de Dios. Y me hace acordar del versículo tan conocido de Juan 3:16. Cuando nosotros comprendamos que de tal manera amó Dios al mundo, nuestras facultades dormidas se despiertan, hermanos. Increíblemente. Dice allí el texto, es bastante corto pero contundente. Dice, la contemplación del amor de Dios manifestado en su Hijo conmoverá el corazón y mire lo que viene, despertará las facultades del alma como ninguna otra cosa puede hacerlo. O sea, hablamos de la oración, ¿cierto? Y hablamos de pensar en las cosas las cosas espirituales. Pero dice que lo que más va a ayudar es contemplando a Cristo en la cruz. Despierta nuestras facultades mentales. En apoyo con la oración, como ya lo dijimos, y el contemplar las cosas del Espíritu, ¿cierto? Las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. Ahora miremos el ejemplo de Juan el Bautista. ¿Qué tiene que ver Juan el Bautista? Porque él es el segundo Elías. Él viene a cumplir la obra de Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces tiene mucho que ver con Elías. ¿Y Juan el Bautista qué hizo? Voy a leerlo subrayado. Debía ser templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana y una fuerza mental y espiritual. ¿Y esto cómo se lograba? Con un estilo de vida saludable, ¿cierto? Sigo leyendo en lo subrayado que está allí en la parte final. Dice, debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen como las rocas y las montañas del desierto. Y esto mismo se cumplió ¿en quién? En Elías. Y ya estamos entrando un poquito más al caso de Elías, porque él estaba cumpliendo el papel de Elías en su generación, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista hizo lo que Elías hizo, se mantuvo firme. Nada conmovió a la decisión que tenía de lograr una transformación en el pueblo de Israel. Porque acordémonos que Elías estaba cumpliendo un rol en el reino de Israel, que era acordémonos que se dividió entre el norte y el sur. Y las 10 tribus del norte, en ese contexto, las 10 tribus del norte, allí estaba cumpliendo el rol Elías y había caído tanto en la idolatría que Elías se preocupó, estaba con sus facultades mentales bien abiertas y se dedicó a orar. Señor, por favor, despierta a este pueblo. Y empezó a darse cuenta de la necesidad de la oración y de la acción. Y ustedes conocen la historia en el capítulo 18 de Primera de Reyes, cuando se congrega allí el pueblo de Israel y los profetas de Baal empezaron a orar por muchas horas y no pasó nada, pero con la sencilla oración de Elías vino fuego del cielo y consumió el sacrificio que estaba allí, ¿cierto? La ofrenda que estaba allí. Uno se pone a pensar, con una oración tan corta, ¿por qué respondió el Señor en forma tan inmediata? Si ustedes leen en el libro de la oración, que se lo recomiendo, el capítulo número, no me acuerdo el capítulo, pero un capítulo que se llama Hombres y Mujeres de Oración, se lo recomiendo, de ahí saqué gran parte de este tema. Allí mencionaba que el hecho de que en tan poco tiempo orara Elías y fuera da una respuesta tan inmediata, no significa que tenemos que hacerlo así. Antes de eso, estaba las horas de agonía, de angustia, yo me lo imagino arrodillado allí, sufriendo en oración, y después de todo esto, esa oración sencilla tuvo una respuesta inmediata. Se requiere previo oraciones fervientes, previo cuando estemos en público haciendo una oración por un enfermo para que ¿se acuerdan que leímos en Santiago que tenemos que orar por los enfermos? Para que esa oración sea respondida, previamente debe haber una consagración como la tuvo Elías.
Sigamos hablando del ejemplo de Elías en la oración. Dice allí, su alma, extraído del libro de la oración, su alma se angustiaba y se despertó su indignación, porque él tenía las facultades abiertas, despiertas, y entendía lo que estaba sucediendo y se despierta su indignación, que es lo que no tenemos en estos momentos como iglesia. No es la situación que vivimos en este mundo, desafortunadamente en forma colectiva, no, posiblemente en forma puntual, sí, en un hermano específico por allí y otro por allá, pero en forma colectiva necesitamos que se despierte la iglesia y que angustiados despertemos a la indignación en lo que está pasando, ¿cierto? En la parte final dice, con angustia en el alma rogaba a Dios que detuviese en su impía carrera al pueblo una vez favorecido. Y mire la oración, lo que él pedía en oración, dice que le enviase castigo si era necesario. Oraba para que el Señor los castigara, no porque quería verlos sufriendo, sino para que despertaran. Dice que le enviase castigo si era necesario, para inducirlo a ver lo que realmente significaba su separación del cielo. Anhelaba verlo inducido al arrepentimiento antes que llegar a su mal proceder, al punto de provocar tanto al Señor que lo destruyese por completo. Elías tenía una misión, ¿cierto? ¿Y cuál era su misión? Reprender. Todos lo sabemos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo hizo? Para poder, en la medida que reprendía, ser a su vez entregar un mensaje que era como un bálsamo, porque así lo menciona este párrafo que vamos a leer. A pesar de que él reprendía, sus palabras eran como un bálsamo para la gente, y aparentemente como una contradicción, o sea, o reprendía o consolaba. Realmente la reprensión de Elías era un consuelo también. Y lo que vamos a leer, dice, la suya era la voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. Y eso me hace recordar, voy a dejar de compartir pantalla aquí, para volverme al texto de Santiago, para poder empezar a entender un poco del por qué Pablo escribió esto aquí. Dice capítulo 5, versículo 17, Elías era un hombre sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras. Ahora entendemos un poco mejor, ¿cierto? ¿A qué se refiere con las pasiones semejantes a las nuestras? Que tenía un cuerpo débil, ¿cierto? En su capacidad física, mental y espiritual. Y lo fortaleció, ya vimos cómo se fortalece, ¿no? Y con esas pasiones semejantes a las nuestras, con esas facultades degradadas como las nuestras, las fortaleció. Y después que viene, versículo 17, la parte final, dice, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, después de hecha su oración. ¿Y por qué él oró para que no lloviera? Ya lo leímos en el Espíritu de Profecía. Para que ese castigo despertara al pueblo de Israel. Por eso él oró para que no lloviera, para que a través de ese castigo hubiese un despertar, un resurgir en las cosas espirituales. Sigo leyendo. Y oró otra vez al cielo y dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Sigo la lectura aquí en las diapositivas. La oración de Elías fue contestada, en el sentido de que vino la desgracia, ¿cierto? Dejó de llover. El Señor contestó la oración de Elías. Dice, la oración de Elías fue contestada. Las súplicas, reprensiones y amonestaciones que habían sido repetidas a menudo no habían inducido a Israel a arrepentirse. Había llegado el momento en que Dios debía hablarle por medio de castigos. Y es fuerte lo que vemos acá. ¿Será que nosotros estaremos dispuestos a orar así, en esa forma, pensando en las cosas de arriba y no tanto en las de la tierra, para que la gente por la cual estamos orando se despierte? No estoy diciendo con esto que oremos para que le pasen desgracias, pero que tengamos en vista las cosas del reino de los cielos como prioridad. A eso se refiere este texto. El sentir de Elías, ¿cuál fue? Voy a leer aquí un texto bastante interesante del mismo libro de la oración. Dice, la fiel alma de Elías se contristaba. Ese era el sentir de Elías, se contristaba por lo que estaba pasando. Se despertó su indignación y sintió celos por la gloria de Dios. Vio que el Israel se había hundido en temible apostasía. Estaba abrumado con asombro y pena por la apostasía del pueblo cuando trajo a la memoria las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. Pero todo esto había sido olvidado por la mayoría. Fue ante la presencia de Dios y con el alma conmovida y angustiada, esta tiene que ser nuestra oración, hermanos, con el alma conmovida y angustiada, le rogó que salvase a su pueblo si éste tenía que ser castigado.
O sea, él estaba pidiendo castigo, pero a su vez decía, Señor, pero sálvalo. A pesar de que estaba pidiendo castigo, estaba pidiendo salvación para ellos. Sigo leyendo, le rogó que privase a su pueblo desgraciado del rocío y la lluvia, los tesoros del cielo, de manera que el Israel apóstata acudiera a sus ídolos de oro, que fue lo que hicieron, de hecho, los profetas de Baal, ¿cierto? Madera y piedra, al sol, a la luna y las estrellas, en busca de rocío y lluvia, y al no obtener resultados, se tornasen arrepentidos hacia Dios. Y fue lo que sucedió. Ustedes miran el final del capítulo 18 de Primera de Reyes, dice que después ellos estaban allí en forma reverente, haciendo votos con Dios, porque se había despertado sus facultades a través de un castigo, incluso. El Señor llega a despertar las facultades mentales y a través de castigos, incluso. Fuerte, pero es el último recurso que él utiliza, ¿no? Mientras viene la respuesta que debemos de hacer. Ahora, este es otro sentir importante que tiene que estar en nosotros, porque acordémonos que él empezó a orar después por lluvia y oró 7 veces. Y en las 6 primeras veces que oró, no pasaba nada que caía agua. Y entonces él se ponía a pensar, y bueno, y si no viene el agua, ¿qué estará pasando? ¿Estaré yo faltando en algo? Entonces estamos orando, hermanos, por estas 5 personas y por cualquier otro motivo de oración, ¿no? Pues sea por salud, por un tema relacional o financiero, lo que sea. Si no vemos la respuesta, preguntémonos como se preguntaba Elías, ¿en qué estaré fallando? Voy a leerlo allí, dice, pero el profeta no se entregó al desánimo. ¿En qué contexto estamos hablando? De que oró 6 veces y no había respuesta, ¿no? Dice, no se entregó al desánimo. Prosiguió repasando su vida para ver dónde había fallado en honrar a Dios. Confesó sus pecados y así continuó afligiendo su alma delante de Dios mientras vigilaba para ver si había una señal de que su oración había sido contestada. Mientras escudriñaba su corazón, se sentía cada vez más pequeño, tanto en su propia estimación como a la vista de Dios. Le parecía que no era nada y que Dios era todo. Y cuando llegó al punto de renunciar al yo, entre tanto que se aferraba al Salvador como su única fortaleza y justicia, dice, vino la respuesta. Entonces, hermanos, ¿será que posiblemente las respuestas a nuestras oraciones, será que posiblemente no han sido evidentes porque no nos hemos entregado tan completamente como se entregó el líder? ¿Será que hay algo allí que no hemos escudriñado en nuestro corazón que ha impedido que esta oración sea respondida? Porque dice allí que cuando llegó a ese punto, dice que vino la respuesta. Así finaliza el párrafo, cuando estuvo en esa condición de humillación. Ahora, viene la respuesta del por qué no vemos ese poder y esa fe. La pregunta que nos planteamos al comienzo, ya con esto voy cerrando. ¿Por qué no hay fe y por qué no hay poder? La respuesta la encontramos aquí en la oración, página 165. Pregunté al ángel, ¿por qué no había más fe y poder en Israel? Me respondió, y yo quiero que hablemos de nuestro contexto siglo XXI, año 2022. ¿Por qué no vemos fe y poder en Israel? Y la respuesta, ¿cuál fue? Dice, me respondió, y aquí respondió un ángel, soltáis demasiado pronto el brazo del Señor. Y aquí se nos manda, asediad al trono con peticiones, persistid en ellas con firme fe. Las promesas son seguras. Creed que vais a recibir lo que pidáis, y lo recibiréis. Se me presentó entonces el caso de Elías, mira, aquí vuelvo a mencionar, que estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros y oraba fervorosamente. Su fe soportó la prueba. 7 veces oró al Señor y por fin vio la nubecilla. Vi que habíamos dudado de las promesas seguras y ofendido al Salvador con nuestra falta de fe. Y esto es fuerte, ¿ah? Al estar en esta condición dice que ofendemos al Señor con nuestra falta de poder y nuestra falta de fe. Estamos ofendiendo al Señor. ¿Y el llamado cuál es? El llamado lo voy a leer allí de Deseados todas las gentes, página 766, página 767, perdón. Este es el llamado que el Señor nos hace en esta tarde, hermanos. Todos, cada uno metámonos en este grupo, todos los que consagran su alma, cuerpo y espíritu a Dios, o sea, en pocas palabras, como ya lo estudiamos previamente, las facultades, ¿cierto? Todos los que consagran su alma, cuerpo y espíritu recibirán constantemente una nueva medida de fuerzas físicas y mentales. Las inagotables provisiones del cielo están a su disposición. Cristo les da el aliento de su propio espíritu y la vida de su propia vida. El Espíritu Santo despliega sus más altas energías para obrar en el corazón y la mente.
la gracia de Dios amplía y multiplica sus facultades. Miren, nuevamente las facultades están aquí. Dice que la gracia de Dios nos multiplica sus facultades y toda perfección de la naturaleza divina los auxilia en la obra de salvar almas. Esto es lo que finalmente queremos hacer, hermanos. Que nuestras oraciones y nuestras acciones por la ganancia de las almas sean efectivas. Entonces necesitamos multiplicar nuestras facultades despiertas, que están dormidas allí, despertarlas, ¿cierto? La parte final dice, por la cooperación con Cristo, son completos en Él, y en su debilidad humana, son habilitados para hacer las obras de la omnipotencia. Aquí dejo de compartir y concluyo con lo siguiente, hermano. Concluyo nuevamente con Santiago. Vámonos nuevamente a Santiago. Como ya leímos primero el texto, después miramos unos detalles con el espíritu de profecía, y ahora al volverlo a leer, yo pienso que lo vamos a entender un poco mejor. Vamos a resumir. Como parte del versículo 13, hay necesidad en el pueblo de Dios. Hay unos que están enfermos, hay unos que están necesitados de ir, de que le vayamos a visitar solamente para orar con él. Hay muchos ancianos que están solitos y que no hay quien los visite. Dice allí, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración, vamos, visitémosle, hagamos la oración con el hermano. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero para que esta respuesta para que esta oración tenga respuesta, ya lo leímos, tenemos que estar primero en oración personal, privada. Ahí después la oración pública tendrá una respuesta como pasó con Elías. Versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros. Si hay rencillas entre nosotros, hermanos, amistémonos, nos manda aquí el apóstol Pablo, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y termina diciendo, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de vosotros errare de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero para que se cumpla el versículo 20, que es el último versículo, para que podamos orar por las almas, trabajar por ellas y ver ese fruto que se han convertido al evangelio, acordémonos, facultades físicas, mentales y espirituales, cuidarlas y fortalecerlas, despertarlas, mirando a Cristo en la cruz del Calvario, a su oración ferviente, insistente, incluso en las noches, en las madrugadas, orar una buena cantidad de tiempo y pensando en las cosas del Espíritu, en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3. Porque si hemos resucitado con Cristo, dice Pablo, pensemos en las cosas de arriba y no en las de acá. Sin perder los pies, ¿eh? Yo tengo un dicho por ahí, o sea, no es mío, porque pienso que el Espíritu Santo es el que coloca todos los dichos. Que tengamos la mente puesta en las cosas de arriba y los pies en la tierra. Porque muchas veces hay una falsa reforma, ¿cierto? Que es pensar tanto en las cosas de arriba que nos aislemos y que no pensemos en la gente que está a nuestro alrededor y no suplamos sus necesidades. Tenemos que estar con los pies en la tierra y ser responsables con las cosas que estamos aquí obligados a responder, ¿cierto? En el ámbito familiar, laboral, en todo sentido, pero pensando en las cosas con los pies en la tierra. El Señor le bendiga.